estamos para terminar ahora sí el Sermón de la Montaña. Estamos en la clase número 26. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo, dando gracias a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a terminar el Sermón de la Montaña y vamos a ver hoy el Sermón de la Llanura, que va a ser lo mismo, pero en el Evangelio de San Lucas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15. La clase anterior vimos muchas máximas de vida cristiana muy lindas que hay que saber entender. Y hoy vamos a seguir y vamos a terminar. En el capítulo 7, en el versículo 15, Jesús tiene una palabra en contra de los falsos profetas. Estos falsos profetas son muy normales, siempre aparecen, están en la Biblia desde el Antiguo Testamento y van a aparecer hasta al final de la Biblia. Hasta en el Apocalipsis vamos a oír que se habla de falsos profetas. Entonces vamos a ver qué tiene que decirnos Jesús, cómo distinguir una verdadera profecía. Les recuerdo que es un profeta, es una persona a través de la cual Dios habla. Y cuando se instituyó el profetismo en Israel, antes de entrar en la tierra prometida, como que Dios les dio un tip de cómo distinguir a un verdadero profeta. Entonces vamos a ver en el Deuteronomio, en el capítulo 13, cuando van a entrar en la tierra prometida, y piensen que este es un pueblo que ha salido de Egipto, que estaba acostumbrado a ver muchos dioses, seguramente había profetas egipcios, pero este pueblo ha caminado 40 años por el desierto, ha muerto aquella generación. Y la nueva generación que nació en el desierto y que es la que va a entrar en la tierra prometida, solo conoce a Yahvé como su Dios y profeta Moisés. Entonces Dios les dice, ahora que van a entrar en la tierra prometida, seguramente se van a encontrar con profetas de las otras divinidades. Cuidado, cuidado, esa es la palabra, cuidado, no escuches. Y les da un signo de cómo es que un profeta puedes tú saber si habla de parte de Dios o no. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, versículo 2. Puede ser que en medio de ti aparezca un profeta o un vidente de sueños y te ofrezca una señal o un prodigio. Eso es muy clásico de los falsos profetas. Si llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no habías conocido para servirles, no escuches las palabras de ese profeta o de ese vidente de sueños, aunque la señal se cumpla. Es que el Señor vuestro Dios os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Seguiréis y respetaréis al Señor vuestro Dios, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él os apegaréis. Ese profeta o vidente de sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, que te rescató de la casa de servidumbre, por intentar apartarte del camino que el Señor tu Dios te ha mandado seguir. ¿Qué hace un falso profeta? Trata de apartarte del camino que Yahvé tu Dios te ha mandado seguir. ¿Cómo nos los enseña Jesús? Capítulo 7 de Mateo, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y nos da un tip. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Es bien importante. Por sus frutos los reconoceréis. Si te lleva a Dios o si te aparta de Dios. Estamos hablando de Dios que le habla a un creyente. La Biblia es la palabra de Dios para sus hijos creyentes. Para nosotros, un profeta que nos lleve a apartarnos de la verdad que Dios nos ha enseñado es un falso profeta. Por sus frutos los conoceréis. También el profeta Jeremías en su vida se tuvo que enfrentarse a falsos profetas, porque en un momento de la historia de Israel Dios les pedía algo que parecía rarísimo, y entonces los falsos profetas decían, no hombre, ¿cómo crees que Dios va a hacer eso? Y Jeremías decía, no, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. No escuches a los falsos profetas, aunque suene mucho más bonito lo que ellos te están diciendo. Entonces vamos a leer Jeremías 23, versículo 9. Dice, contra los falsos profetas. A los falsos profetas, se me partió el corazón por dentro, estremeciéronse todos mis huesos. Me quedé como un borracho, como aquel a quien le domina el vino por causa del Señor, por causa de sus santas palabras. Pues, ¿qué te dijo Jeremías? El país está lleno de adúlteros. Los hombres corren al mal, su poder es la injusticia. Tanto el profeta como el sacerdote se han vuelto impíos. En mi templo topé con su maldad, dice el Señor. Por eso su camino se les hará un despeñadero. A la tiniebla serán empujados y caerán en ellas. Versículo 13. En los profetas de Samaria he observado una locura. Profetizaban por Baal. Baal es el dios principal de los cananeos. Y hacían errar a mi pueblo Israel. Por eso Dios dice, no lo escuches, porque te pueden hacer errar. Pero en los profetas de Jerusalén he observado una monstruosidad. Fornicar y proceder con falsía, dándose la mano con los malhechores, sin abandonar cada cual su malicia. Se me han vuelto todos como Sodoma, la gente de la ciudad como Gomorra. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos, tocante a los profetas. Voy a darles de comer ajenjo y de beber agua empozoñada, pues por los profetas de Jerusalén se propagó la impiedad por el país. Esto dice el Señor, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os están embaucando, os cuentan sus propias fantasías, no algo que haya dicho el Señor. Escuchen al verdadero profeta. Y Jesús hace eco de esa palabra en el Sermón de la Montaña. Y en oposición a los falsos profetas, ahora va a hablar de quién es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo, nos va a decir Jesús, no es el que dice, Señor, cuánto te amo, sino el que, además de decirle, Señor, cuánto te amo, lo practica. Vamos a leer el capítulo 7 de Mateo otra vez, versículo 21 en adelante. ¿Cuál es el verdadero discípulo? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El cristianismo no es una religión de decir cosas, es una cosa de hacer. Fíjense que esto, ¿qué es lo que más nos pueden criticar? ¿Qué es de aquello en lo que cojeamos la mayoría de los cristianos católicos? Decimos muchas cosas, pero hacemos muy poquitas. No todo el que me diga, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿a poco no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre hasta expulsábamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice, de nada sirve. Ese día declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento
igualitito le hablaba Yahvé al pueblo de Israel. Vamos a leer Isaías 29:13, un texto bien fuerte sobre Dios que dice, o sea, ¿de verdad creen que nada más me traen sacrificios y hacen oraciones y pueden portarse como quieran? No. Isaías 29:13, Dios le dice a su gran ciudad Jerusalén, este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el respeto que me demuestran son preceptos enseñados por hombres. Dice Dios, más vale tus buenas acciones que tus muchos rezos. Porque tus muchos rezos, pues nada más los haces tú, pero tus buenas acciones le hacen un bien a alguien más. Les repito, nuestra fe es de hacer el bien. Acuérdense cómo dice tan bonito San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Dice, ¿cómo recordamos a Jesús? Pasó haciendo el bien. Y le pueden preguntar a cualquier persona de cualquier religión y nunca les van a decir que Jesús era malo. Porque la imagen que se ha conservado en la historia de Jesús es de un hombre que pasó haciendo el bien. También, por ejemplo, en el profeta Amós hay un texto bien fuerte, no les va a gustar el lenguaje, pero hay que aprender a leer los profetas. Capítulo 5, versículo 21, dice Dios, yo detesto, odio vuestras fiestas, no me aplacan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos, no me satisfacen vuestras oblaciones, ni miro vuestros sacrificios de comunión, aunque me traigan novillos cebados. Aparta de mí el rumor de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Entonces, ¿qué quieres, Señor? Que fluya el derecho como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Para qué? Ya habíamos leído en el caso del ayuno. ¿Para qué ayunas si mientras ofreces ayunos estás peleando con tu hermano? ¿Qué nos diría Jesús? Hipócrita, ¿no? Y me regreso a Mateo para terminar el Sermón de la Montaña, que es un texto bellísimo. Les sugiero, por ejemplo, para usarlo en bodas, hay que construir la casa sobre roca. Y ese texto de Jesús de construye la casa sobre roca para que cuando venga el vendaval no se caiga, es como un tema muy del Antiguo Testamento. Voy a leer primero ahora el Antiguo Testamento. Vamos a leer Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo 12. Proverbios, capítulo 12, vamos a leer los versículos 3 y 7. Dice así, capítulo 12, versículo 3. Nadie está firme, acuérdense que vamos a hablar de la casa construida sobre roca. Nadie está firme en la maldad, la raíz de los justos no vacilará. Versículo 10. El justo conoce las necesidades de su ganado, pero las entrañas del malvado son crueles. Quien cultiva su tierra se hartará de pan. Quien persigue quimeras es un insensato. Malos deseos, trampa de impíos. La raíz del justo permanece. O sea, hay que edificar en algo que tenga una raíz que sea sólida, para que no en cualquier viento se nos caiga. Y luego vámonos al profeta Ezequiel en el capítulo 13. Van a ver cómo habla de la casa que se derrumba. Ezequiel capítulo 13, del versículo 10 al 14. Dice así. Porque en efecto extravían a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Y mientras él construye un muro, ellos lo recubren de argamasa. Di a los que lo recubren de argamasa, habrá una lluvia torrencial, caerá granizo y se desencadenará un viento tormentoso y el muro quedará derrumbado. Entonces seguramente se os dirá, ¿dónde está la argamasa con la que lo recubristeis? Pues bien, esto dice el Señor Yahvé. Voy a desencadenar furioso un viento de tormenta. Lanzaré encolerizado una lluvia torrencial. Haré que caiga granizo en mi furia destructora. Derribaré el muro que habéis recubierto de argamasa. Lo echaré por tierra y sus cimientos quedarán al desnudo.
caerá y vosotros pereceréis debajo de él. Un muro que no está construido con firmeza. Entonces Jesús utiliza estas ideas del Antiguo Testamento y nos las propone ahora a nosotros. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 24. Acaba de decir, el verdadero discípulo no es el que me dice Señor, Señor, sino el que, muy bien, que me diga Señor, Señor, porque es cierto, Él es el Señor, pero además el que haga la voluntad de mi Padre. Y entonces dice en el versículo 24, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, ese es el grande reto de la persona que se acerca a escuchar la palabra de Dios. No solo oír la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. El que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Construyamos nuestra vida sobre la roca de la palabra de Dios. Y para poder construir la roca sobre la palabra de Dios hay que conocer y conocer cada vez más la palabra de Dios. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina. No ha curado a nadie. Aquí fue discurso, discurso. La doctrina de Jesús, enseñada con claridad, deja a la gente asombrada. Y con eso termina el Sermón de la Montaña, pero ahora nos toca verlo en el Evangelio de San Lucas. Entonces vamos a abrir el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas y van a ver cómo son poquitos versículos. El Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña, era capítulo 5, 6 y 7. En el caso del Evangelio de San Lucas, que se llama el Sermón de la Llanura, porque Jesús ya no va a estar en la montaña, sino en la llanura, va a ir del capítulo 6, versículo 10, será del 27, del 17, hasta el versículo 45, unos cuantos versículos. La mayoría van a hacer eco de la palabra de Mateo. Voy a tratar de explicar lo que no hemos visto en San Mateo, porque ya no queremos ser repetitivos. Voy a leer el versículo 17. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano, por eso se le llama el Sermón de la Llanura. Y había ahí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para, 1, oírle y 2, ser curados de sus dolencias. Primero, escuchar su doctrina y después ser curados. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Nuestra próxima clase ya van a ser los milagros de Jesús. Vamos a empezar a contemplar esta fuerza que salía de Jesús. Pero lo que estamos ahorita admirando es la doctrina de Jesús, la autoridad con la que Jesús habla, el poder que tiene su única palabra. Él es la palabra de Dios. Y a partir del versículo 20, si se fijan, tenemos dos apartados. Primero tenemos las bienaventuranzas, pero luego una redacción que no nos gusta mucho, que dice las maldiciones. Al padre Carrillo no le gustaban maldiciones, él decía los ayes. Ayes que viene de la palabra ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ahora sonríen, ese ay. Entonces, Mateo nos había dado 8 bienaventuranzas, Lucas deja 4 bienaventuranzas y va a dar 4 ayes. Voy a leer nada más las bienaventuranzas, luego voy a explicar lo que es un ay y luego explicamos los ayes. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, les dijo, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo decía,
Dichosos los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Es lo mismo. Dichosos los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Dichosos seréis cuando la gente os odie, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Y ahora vamos con la parte difícil, que nosotros le llamamos los ayes. La Biblia de Jerusalén le pone de título las maldiciones. Hay que entenderlo bien. Primero, ¿qué es un ay? Un ay en la Biblia es una palabra que se usa o para expresar una lamentación por algún motivo, ay pobrecito de ti, o una expresión que se usa para significar como compasión, y luego también una palabra que se usa como para decir, pues, si esto lo sigues haciendo, va a venir un castigo, como una advertencia de castigo. Entonces, o una lamentación, o un ay de simpatía o compasión, o una advertencia de castigo. No, Jesús no dice malditos los ricos, ni malditos los felices. Dice, ay de ustedes, me compadezco de ustedes. Sería mejor para ti otra cosa. En ese sentido, ahora sí lo voy a leer y voy a tratar de explicar. Dice, pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Si tú buscabas como felicidad más que el reino de Dios, la riqueza, y ya eres rico, ese ya es tu consuelo, ya tienes tu premio. Ay de ti, queja lastimosa, no es una maldición. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque os afligiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento en el que se usan estos ayes. Por ejemplo, vamos a un profeta, vamos a Isaías 30, 1, 2. Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2. Contra la embajada de Egipto. Egipto que es siempre símbolo de esclavitud y sin embargo muchas veces los israelitas acudían a ellos para que les ayudaran. Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que ejecutan planes que no son míos, que hacen libaciones de alianza, pero no conforme a mi deseo, amontonando pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme. Yo los había liberado de Egipto, de la esclavitud, y ahora acuden otra vez a Egipto. Ay, pobrecitos de mis hijos. ¿O sienten ustedes que esté diciéndoles malditos, malditos? Pues no. Ay de los que bajan otra vez a la esclavitud de Egipto. Vamos a leer una lamentación, la lamentación número 5, versículo 16. Voy a leerles cómo se está lamentando la gente de Jerusalén por la ruina de Jerusalén en el año 586. Voy a leer desde el versículo 14 para entrar en contexto. Los ancianos ya no acuden a la puerta. Los muchachos han parado sus cantares. Ha cesado la alegría del corazón. Se ha trocado en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque hemos pecado. Ay de nosotros, en tono de lamentación. Vamos a leer Oseas, otro profeta, Oseas 7, versículo 13, que es un profeta que habla de las infidelidades del pueblo, cómo Dios ama a su pueblo, como un hombre ama a su esposa, y ella ha sido infiel, pero a pesar de que ella ha sido infiel, el esposo la ama tanto que no la puede dejar ir y va y la busca constantemente, ¿no? Entonces, en el capítulo 7, en el versículo 13, fíjense cómo el ay no es maldito, sino qué tristeza. Oseas 7:13. Ay de ellos que se han alejado de mí,
que sufran la desgracia por haberse rebelado contra mí. Yo los rescataría, pero ellos mienten sobre mí y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el mosto se hacen incisiones y se rebelan contra mí. Ay, es una queja lastimosa en labios de Dios. Espero que haya quedado muy claro, porque hay veces que podemos escuchar un sermón y decimos, ¿cómo que malditos los ricos? ¿Cómo va a explicar el pobrecito padre? No, no es maldito, jamás. Es ay, una queja lastimosa, una lamentación, un pobrecito de ti, hijo mío, que te está pasando esto. ¿De acuerdo? Entonces, nos regresamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, y ya nada más voy a terminar de leer lo que nos falta del sermón de la llanura, que ya es lo que hemos leído en el Evangelio de San Mateo. Lucas, capítulo 6, y ahora vamos al versículo 27. Ya no lo vamos a explicar porque ya nos lo dijo San Mateo. Pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con todos, con los desgraciados y con los perversos. Y termina hablando de la misericordia. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. La medida es el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Y ha sido un amor de compasión. Todo esto tiene su fundamento en Éxodo 34:6. Dios se ha revelado a Moisés y le dijo, yo soy un Dios misericordioso, lleno de amor y de fidelidad. Entonces la medida del discípulo de Jesús es la de Éxodo 34:6. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Yo creo que nos ayuda mucho en la vida de fe de repente decir, Señor, tú me has perdonado tanto, tú me has amado tanto que yo tengo que perdonar igual que tú. Tengo que amar igual que tú porque tú primero a mí me has amado y tú primero a mí me has perdonado. Tú me tuviste compasión, Señor. Tú me tuviste misericordia. Concédeme que yo también le tenga compasión y misericordia a mis semejantes. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con la que midáis. Y les añadió una parábola que también nos había dicho Mateo. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro del corazón, y el malo del malo saca lo malo, pues su boca
habla de lo que rebosa el corazón. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Voy a explicaros a quién se parece. Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a una persona que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que las ha escuchado y no las ha puesto en práctica, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente. La casa se desplomó y al instante su ruina fue estrepitosa. Vamos a leer nada más un texto para terminar. En Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 14, Santiago nos explica muy bien, como que nos aterriza muy bien esta idea de Jesús de no solo el que me diga Señor, sino el que haga. Construyamos nuestra casa sobre Jesús, que es la roca, a base de obras buenas. Dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y algunos de vosotros nada más le habla y le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Esa es la casa que se derrumba. Una fe que nada más se viste de palabra y que no se aterriza en obras. Vamos a terminar leyendo la actualización que tenemos en el libro, en la página 114. El Sermón de la Llanura se presenta como un hermoso jardín en donde brotan como bellas flores de diversas clases, innumerables virtudes. En primer lugar, el amor aúna a los enemigos y enseguida la oración, la paciencia, la generosidad, la benevolencia, la comprensión, la misericordia, el perdón, la instrucción, la humildad, la bondad del corazón y el empeño por la sólida construcción del reino de Dios. Todas estas virtudes no solamente presentan un bello panorama para ser contemplado, sino un programa de vida por realizar. El discípulo de Jesús de Nazaret, que al impulso de la virtud del Espíritu Santo las vaya practicando con esmero, estará trabajando en serio por adquirir la santidad del reino de Dios. Y Jesús nos podrá decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado sea Jesucristo.